Como pueden observar, que van a seguir observando, no se preocupen. Espera, ya con esa espera que estoy encantado con la cinta. Como pueden observar, ya se pegó por un lado y por el otro. Lo que vamos a hacer simplemente es terminar de tensionar el papelito para que quede bien facilito. Muy bien. Eso es. Bien tensionado. Recuerden que es papel bond o papel mantequilla si tienen en la casa también, o cuando vayan a comprar, pero preferiblemente el bond porque es delgado, transparente y económico, pues. Ya las punticas las podemos ir organizando como Alejo, para que pero no estoy queden muy flotando. pulido. Ya sé quién me va a empacar los regalos. Alejo, súper bien, te felicito, estás muy pulido. Perfecto. Y por último, esta otra puntica. Ya nos quedó listo el teatro, ahora vamos a comenzar a leer. Y como podemos ver, aquí tenemos nuestro teatro de sombras chinescas. ¿Listo? Observemos. Uy, qué bien, Alejo. ¿Qué tal, familias? Súper. Miren qué fácil. Muy bien. Ahora, Hola, buenas tardes. Hola, tardes. ¿cómo estás? Bienvenido. Hola. Hola, Cristian, qué rico que nos acompañas. Te voy a pedir que estés muy atento porque vamos a dar continuidad a la sesión. ¿Listo? Muy bien. Sí, claro, estamos en este momento en vivo, entonces cuéntanos si es de la sesión de la que estamos tratando hoy de las sombras chinescas. Ah, pero no te ve, mira, al principio les dimos una información muy importante, ¿cierto? Yo te la puedo enviar, pero ahora lo que viene es lo mejor. O sea que no te preocupes. Mira. Apenas en este momento armamos el teatro y ya vamos a empezar con la sesión. Listo, no te preocupes. Muchas gracias, Cristian, por estar conectado. Perfecto, muy bien. Ahora viene la parte donde se hace la magia. ¿Listo? Les vamos a pedir el favor de que estén atentos porque en este momento, con nuestro teatro de sombras chinescas, vamos a hacer un pequeño cuento y vamos a estar muy atentos y a tratar de compartirlo con todos los que tenemos alrededor. ¿Listo? Muy bien. Vamos a pasar. Bueno. Ramón preocupó. Ramón era un preocupón. Le preocupaban muchas cosas. Se preocupaba por los sombreros. Y se preocupaba por los zapatos. Ramón se preocupaba por las nubes, por la lluvia y por los pájaros enormes. Su papá, tratando de ayudarlo, le decía: no te preocupes, hijo, esas cosas solo suceden en tu imaginación. Su mamá también lo tranquilizaba. No te angusties, mi amor, le decía. No permitiremos que nada te suceda. Pero aún así, Ramón seguía preocupado. Lo peor era dormir fuera de casa. Una noche tuvo que quedarse en casa de su abuela, pero no podía conciliar el sueño. Estaba demasiado preocupado. Aunque se sintió un poco tonto, se levantó a contárselo a su abuela. No te apures, cariño, le dijo ella. Cuando yo tenía tu edad, también me preocupaba por todo. Tengo justo lo que necesitas.
y fue por algo a su habitación. Estos muñecos se llaman quitamiedos, le explicó. Solo tienes que contarles tus preocupaciones y guardarlos debajo de tu almohada mientras duermes. Ellos se preocuparán por ti. Y Ramón siguió las indicaciones de su abuela y durmió como un león. A la mañana siguiente, Ramón regresó a su casa. Por la noche volvió a contar todos sus miedos a los muñecos y durmió como un tronco. La noche siguiente Ramón durmió muy bien y la siguiente también, pero a la cuarta noche Ramón empezó a preocuparse nuevamente. Ay, no podía dejar de pensar en los muñecos porque les había cargado todas sus preocupaciones y eso no era justo. Entonces, por la mañana, Ramón tuvo una idea. Se pasó todo el día trabajando en la mesa de la cocina. Era algo difícil y tuvo que repetirlo varias veces hasta que al fin lo logró. Hizo muñecos quitamiedos para los muñecos quitamiedos. Hizo a Cristian, a Alejo, a Diana, a Ana, a Tatiana, a Luisa, a Esteban, a Diomed. Hizo muchos muñecos quitamiedos. Esa noche todo el mundo durmió bien. Ramón y todos los muñecos. Desde entonces, Ramón ya no es tan preocupón, tampoco sus amigos. Pues Ramón hizo muñecos quitamiedos para todos ellos. Y como dijo Valentín, este cuento llegó a su fin. Bueno, Alejo, súper bonito ese cuento. Les voy a contar. Esos muñecos quitapesares, que les dicen así en Guatemala, eh, empezaron a hacer, todos los niños empezaron a hacer muchos muñecos quitapesares, allá les dicen quitapesares, pero acá les decimos quitamiedos, para contarles todas sus preocupaciones. Y antes de dormir, los llevan, los colocan debajo de la almohada y descargan en esos muñecos todas esas preocupaciones. Bueno, Alejo, ¿cómo les pareció ese cuento? Compañeros, familias, ese cuento es maravilloso, pero ¿saben por qué es maravilloso? Es muy maravilloso porque lo podemos hacer con materiales sencillos. Y miren, las mamás conocemos muy bien a nuestros hijos y conocemos cuáles son sus temores, cuáles son sus miedos, cuáles son sus preocupaciones. Y con los bebés y con los niños pequeños vamos a contarles cuentos. Y nosotras podemos inventar esos cuentos, la mamá, el papá, el tío, el abuelo, la abuela. Todos podemos contarles unos cuentos y lo mejor, inventados. Alejo, ¿qué decís inventamos un cuento? Me gusta la idea de inventar un cuento. Vamos a hacer entonces dos ejercicios. ¿Listo? Primero que todo, antes de pasar a la invención del cuento, ahorita de pronto ustedes dirán, oye, nos enseñaron cómo hacer el teatro, pero no nos enseñaron cómo hacer las figuras. Realmente las figuras son muy sencillas. Como ustedes lo pueden observar, con un palito logramos hacer, por ejemplo, la nube. Con los materiales que teníamos acá, simplemente hacemos un recorte. Mira, Karen. Perfecto. Aquí hacemos el pequeño recorte de una figura que ya hubiéramos dibujado con previo aviso, ¿cierto? Aquí dibujé una pequeña estrellita, que es como más fácil de cortar. Muy bien.
Miren, ustedes desarrollan la creatividad, desarrollan todas esas capacidades que tenemos nosotros para estar ahí, para contarles, quitarles esos miedos, esas incertidumbres a nuestros niños. Entonces es muy importante que ustedes estén ahí, que tengan esa capacidad de improvisar, que tengan esa capacidad de desarrollar ese sentido, de reconocer las figuritas, de inventar. Miren que es muy fácil, es un trabajo de expresión oral, es un trabajo de expresión corporal que se hace sencillamente. Entonces, Alejo, qué pena que te interrumpí. Tranquila, no hay Ya problema. cortaste, bueno, estaba mientras que Alejo cortaba una estrella que hizo muy bonita. Entonces, Alejo, La estrella muéstranos. simplemente se pega con el palito de madera. A ver. Y Con voilà. cinta. Aquí tenemos la estrellita. ¿Listo? Simplemente se necesita una estrellita, no tiene que tener ningún tipo de profundidad, no tiene que tener ningún tipo, simplemente ya con esto podemos jugar con la luz, ya sea una linterna como lo acabamos de hacer, o ya sea con la linterna de los celulares, que en su mayoría tienen. ¿Listo? Otras herramientas que podemos utilizar, por ejemplo, para las sombras chinescas, puede ser, por ejemplo, con una sábana grande, con una sábana la podemos colgar de las paredes, nos hacemos detrás, igual se pueden hacer las sombras. Son estrategias muy bonitas que nos van a aportar principalmente para poder interactuar con nuestros niños y con nuestras niñas al interior del hogar, inclusive con nuestras familias. Pero bueno, ustedes dirán, es como difícil contar un cuento. No, si vieran que contar un cuento es demasiado fácil. Escríbanos, háganos saber qué conocen ustedes de qué es un cuento, cuáles son las condiciones que tiene que tener un cuento, ¿cierto? Porque a continuación vamos a hacer dos actividades de cuentos muy bonitas, muy interesantes. Para la primera, les vamos a pedir el favor a todas esas familias que están por allá en el chat que nos escriban 10 palabras al azar, 10 palabras que ustedes quieran, no importa el tema, que nos escriban 10 palabras, 10 palabras. Mi compañero Carlos se va a encargar de apuntarlas para entregárnoslas. Y luego vamos a hacer un cuento con esas 10 palabras. Alegría. Amor, amor, Amor. Alegría, amor, muy bien. Amor. ¿Alguna otra? Alegría, amor. Vamos a ver qué otra. Carlos, ¿tú qué ves mejor que yo desde allá? paz, Paz. Muy bien, Alegría, llevamos amor 3. y paz. Alegría, amor y paz. ¿Qué más? Díganos más palabras. Excelentes palabras. Métanle palabras locas a eso. También, por ejemplo, terremoto, aviones, balones. Lo que ustedes deseen. Con las 10 palabras vamos a hacer un cuento. armonía, Armonía, solidaridad, solidaridad, compañerismo, compañerismo. Muy bien, puros valores. Ahí los veo bien. Bien. Uy, Alejo, vamos a tener que agilizar. ¿Será que sí? Nos quedan 20 minutos. Vamos a tener, ayúdenos con esas palabras, por favor. Muy bien, familias. Vamos, vamos. ¿Nos faltan cuántas palabras, Carlos? 5, Respeto. Respeto, muy excelente. bien. Pueden Muy activar bien. el audio para decir la palabra que quieran. Denos más palabras, denos 4 palabritas más, 4 más. Eso, Tranquilidad, muy bien, bien. gracias. Necesitamos que nos aporten a esas palabras. ¿Cuál? Amistad, qué perfecto. bien. Otras 2. amor, Sinceridad. Sinceridad. Muy bien. Fe. Fe, qué palabra tan Muy linda. bien, excelente. Por ¿Cuántas este- palabras tenemos ahí, Carlos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, magia. 10, Y magia, muy bien. 11, Ya. 10 Perfecto. palabras. Me encanta esa fe porque en este momento es lo que más tengo. Entonces vamos a Alejo, vamos pues. Muy bien. Entonces, aquí les vamos a mostrar cómo es de fácil hacer un cuento. Tenemos 10 palabras. Esas 10 palabras nos las dieron ustedes. ¿Listo? Y la actividad la va a hacer muy sencilla. Voy a contar un cuento con estas 10 palabras. ¿Listo? Dame un segundo y veréis. Muy bien. Entonces, había una vez una niña que estaba en su casa
y tenía mucha alegría. Ay, pero ¿por qué tendría alegría? Pues porque tiene todo el amor de su casita, ¿cierto? La niña se fue un día a jugar a la calle y encontró una manguita y empezó a sentir demasiada paz, mucha paz. ¿Por qué? Se acostó. Porque estaba acostadita en la manga. Muy bien. Luego, cuando ella empezó a ver que había un niño que estaba muy triste, fue a jugar con él. ¿Para qué? Para mostrarle lo que es la solidaridad, lo que es el compartir. Muy bien. Luego, al ver ese niño que empezó a jugar con él, entre los dos empezaron a armar en la arena un castillo y ahí empezaron a demostrarse todo ese compañerismo que se tiene. Luego, al ver la niña que el niño estaba muy alegre, lo felicitó por su trabajo y le demostró mucho respeto por compartir y por hacer esas cosas tan bonitas. Al terminar el castillo, todos se quedaron súper tranquilos porque estaban felices por lo que habían hecho. ¿Y ahí qué nació? Una amistad. Nació una amistad muy bonita, una amistad donde se tenían mucha sinceridad. De ahí nació la magia de esa amistad que se creó tan bonito y entre los dos se tenían mucha fe. Y color y colorado, este cuento se ha acabado. Y así se inventó cuento. Felicitaciones, definitivamente tengo el mejor compañero de todos. Creativo, amigable. Alejo, te felicito. Gracias. Muy bien. Familias, a la hora de inventar un cuento, no necesitan tener absolutamente nada, simplemente las ganas de crear un cuento. Muchas familias le dicen a uno, profe, pero es que yo no tengo cuentos en la casa. Tampoco lo necesitas. Los cuentos son producto principalmente de la imaginación, y la imaginación todos la tenemos en la casita. Son esas ganas de querer compartir con ese niño o con esa niña. ¿Listo? ¿Cómo vamos, familias? ¿Algunas dudas? Háganos saber todas las preguntas que tengan en el chat. Háganos saber todas esas inquietudes que tienen. Preguntas. Familia, yo les quiero decir algo. Recuerden que nosotros somos el ejemplo para esos niños. Vamos a acompañarlos siempre. Vamos a guiarlos desde el respeto. Vamos a acompañarlos, vamos a quererlos, apoyarlos, siempre con ellos, siempre. No porque ya tengan 10, 11, 12, 13 años, los vamos a dejar. Vamos a tratar hasta que estén muy grandes, ojalá hasta toda la vida, a estar con ellos siempre ahí. Alejo, vamos a hacer la última actividad. Vamos a hacer la última actividad. Sí, porque el tiempo se nos agota. Listo. Entonces tenemos que aprovechar. Yo no sé cuánto tiempo nos queda, yo creo que nos quedan como... Un minuto. No, vale. No, que nos den todavía nos quedan como 10 minuticos, entonces vamos a aprovechar 20. estas actividades. Queremos que ustedes, por favor, nos vayan contando por el chat cómo van viendo las actividades, si les gustan, si les aportan para ese crecimiento personal, para ese apoyo, para ese acompañamiento con sus hijos. También queremos recordarles que hay un link que ya se los enviamos para que ustedes nos dejen sus daticos. Es demasiado importante. Listo, nosotros somos del INDER Medellín y al INDER Medellín le interesa mucho la comunidad, mucho la gente. Ustedes son nuestra razón de ser y necesitamos saber ustedes de dónde vienen, cuáles son sus nombres, cómo se llaman sus niños, cómo se llaman las personas que están con ustedes acompañándonos. Entonces vamos a diligenciar ese link que tenemos todavía tiempo. ¿Listo? Alejo, la última actividad. Muy bien. Esa actividad es durita, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Para esta actividad se necesita, como en la anterior, creatividad y alguien con quien compartir la actividad. ¿Listo? Entonces, les explicamos. Es muy sencillo. Tenemos aquí 3 bolsas, ¿cierto? En una bolsa tenemos acciones. Comer, trapear, bailar, saltar, acciones. En otra bolsa tenemos animales. Perro, gato, oso, todo esto. Y en la otra bolsa tenemos verbos. Objetos, perdón. Objetos. Un helicóptero, una escoba, un cuadro, una pelota. ¿Y qué es? Este jueguito es muy chévere porque lo podemos hacer en la casa todavía mucho más fácil. Entonces, yo voy a comenzar sacando un papelito de una de las bolsas al azar y luego mi compañerita Morelia va a hacer exactamente lo mismo
y luego yo, y luego ella, y así. Entonces, ¿qué va a pasar? Con el papelito que yo saco, sale una palabra, y resulta que yo tengo que hacer el cuento o comenzar el cuento con esta palabra. Luego mi compañerita, el que saca, continúa el cuento y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta? ¿Quiero comenzar? ¿Usted quiere comenzar? Sí, por favor. Listo, comience pues, Morelia. Bien pueda, escoja. Bueno, voy a comenzar por acá. Ay, ¿qué nos están diciendo por ahí, Carlos? Yo quiero saber. La gente que está diciendo, que están preguntando, que quieren saber cómo van, cómo se sienten, cuéntenos, es muy importante para nosotros. ¡Ah! Miren la palabra que saqué, la palabra mico. Alejo, imagínate que fui al zoológico y habían cantidades de animales y me sentí muy feliz porque era el zoológico Santa Fe en Medellín y está súper bonito, está limpio, ya lo organizaron, ya lo adecuaron. Cuando yo estaba mirando así un cóndor, sentí una cosa aquí en el hombro que me cayó. ¿Y sabes qué era? No me Un digas. mico. Un mico. Ah, Era un mico que se me montó acá en la espalda y me cogió hasta ese dolor. ¿Y sabes qué, Alejo? Seguís vos. muy bien, vamos a coger esta. Ah, pues madre. Me salió la palabra pelota. ¿Cierto? Me salió la palabra pelota. Muy bien. Pero resulta que cuando ese mico le cogió el hombro a mi compañerita, ese mico solamente quería jugar con la pelota. Entonces le mostraba la pelota para que mi compañerita le jugara. Ay, voy a sacar aquí una palabra. Ay, comer. Imagínense que yo no quería jugar con ese mico. Entonces yo me fui para el restaurante y le dije, ah, no, 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 quédate acá, que yo me voy para el restaurante porque quiero comer, tengo mucha hambre. Y ese mico se fue detrás de mí y se sentó al lado mío. Y cuando llegó el señor me dijo, ¿qué van a comer? Y yo le dije, no, señor, este mico no viene conmigo. Sigue lejos. Pobre mico. Y entonces se apareció la mosca. Ay, que no falta. Y esa mosca toda cansón y mi compañerita queriendo comer y no podía, esa mosca encima. Cuando mi compañerita decidió hacer algo. ¿Saben qué dice? Miren, me encontré unas tijeras. El señor había acabado de recortar unas facturas de unas tijeras en la mesa y yo cogí esas tijeras y le dije a la mosca, mosca, si no te vas, ve, te corto. Pobrecita. Luego, ay pues mi chica. Luego, después de que mi compañerita amenazara de gravedad a la mosca, mi compañerita miró para atrás y se dio cuenta que había una mamá dándole leche a su bebé, o sea, lo estaba lactando. Entonces fue a compartir con ella, preguntarle cuándo tiene al bebé y después... Sigue esta vez. Y después, imagínense que llegó un caballo y la mamá que estaba alimentando se asustó y despegó al bebé y se fue corriendo. Y yo le dije, señora, venga, no se preocupe, este caballo no le va a hacer nada, este caballo es inofensivo porque está domesticado y él acabó de comer, él no tiene ningún problema. Y la señora salió corriendo y se fue. Y se fue en un avión. Se fue en un avión y resulta que no supo qué avión, para dónde iba. Entonces, vamos a ver a dónde llegó en el avión. Ay, se fue a dormir. Ella quedó muy cansada de correr y le dijo al bebé, amor, vámonos a dormir, que estamos muy cansados, porque nos persiguió un caballo, cogimos un avión y ahora hay que descansar. Ay, bendito sea. Ay, ya se nos va a acabar el cuento. Y por último, resulta que se encontró un perro. Y el perro ahí que no la dejó dormir, no la dejó descansar, porque el perro le hacía muy duro. Le ladraba ahí al lado de la oreja y no dejaba dormir. Listo. Y colorín colorado, nuevamente este cuento se ha acabado. Familias, así de fácil se crea un cuento. Listo. Familias, para ir cerrando, para ir terminando, por favor,
Queremos que nos cuenten cómo se han sentido. Queremos que nos pregunten qué les gustó, qué más quisieran ver. Dígalos en un audio. Estamos pendientes. ¿Qué dice la niña? ¿Qué dijo? Mira cómo se trabajó Ramón Preocupón, ese cuento tan sencillo, que ustedes lo pueden bajar de YouTube. En este cuento se trabaja sobre los miedos, ¿cierto? Lo que les decía ahorita, ustedes como mamás, nosotras como mamás, conocemos a nuestros hijos y sabemos cuáles son sus miedos, cuáles son sus temores, en qué ellos tienen que mejorar y qué más que a través del cuento para ayudarles. Que no le gusta estudiar, vamos a inventar un cuento donde lo motivemos a él a estudiar. Que no quiere tener unos hábitos de vida saludables, vamos a crear un cuento para que generemos esos hábitos de vida saludables. Entonces, nuestra invitación es esa. Vamos a cuidar mucho, mucho, mucho a nuestros niños y niñas, vamos a tratarlos con respeto, vamos a quererlos, vamos, una invitación muy especial, vamos a denunciar. Denunciemos siempre que hayan casos de vulneraciones. Siempre, siempre, siempre vamos a estar ahí para apoyarlos a ellos, porque ellos no solos no se van a defender. Entonces nosotros tenemos que estar ahí. Si sabemos de alguna vulneración en nuestra ciudad, con un vecino, una vecina, vamos a denunciar a la línea 123, vamos a estar ahí pendientes de todo. Bueno, Alejo, cuéntanos. vamos a hacer, primero que todo, es muy importante, le agradezco a esa mamá por esa participación tan bonita. Muchísimas gracias. Es muy gratificante para nosotros saber que la actividad gusta, que les llega. Por estas épocas de pandemia, por estas situaciones que nos tienen a todos de forma muy, muy encerraditos, lo que queremos es que ustedes tengan herramientas para poder trabajar en la casa con los niños. Uno escucha mucho que las mamás dicen o las abuelas dicen, yo ya no sé qué hacer con el niño todo tiempo en la casa. Aquí son herramientas, son herramientas. Y como le decía a mi compañerita Morelia, el cuento es una herramienta gigantesca, grandísima, que te puede abarcar. Una de las condiciones más bonitas que tiene el cuento es que no hay ninguna regla. Un cuento simplemente es contar una historia y ya. ¿La historia de qué? De que se cayó una hoja de un árbol. Eso es un cuento. Antes de dar cierre, queremos contextualizar a todas las familias que llegaron tarde, o perdón, no que llegaron tarde, que se pudieron comunicar de forma tardía por los problemas que presentamos con las cámaras, y es contarles, o sea, recordarles, esto viene de la China y era un arte precisamente para la alta alcurnia de la China, para gente de plata. Ellos asistían a unos teatrinos gigantescos del tamaño de los cines. Iba gente de cachaco y en portada y todo ese tipo de cosas, simplemente a ver cómo las personas jugaban a hacer sombras, ¿cierto? Y esas personas que hacían sombras en esa antigua China eran considerados los grandes artistas de esa época. Muy bien, simplemente les recordamos, no necesitamos sino caja, papel bono, papel mantequilla, necesitamos una linterna, puede ser la linterna de nuestros celulares, como puede ser la linterna de, de una linterna normal, ¿cierto? Y jugamos de esta forma. Podemos jugar con la distancia, la dimensión, el movimiento, que va hacia un lado, que va hacia el otro. Ya eso es nuestra imaginación. Es nuestra imaginación la que se encarga de empezar a generar todo esto. Perfecto. Familias, quiero que nos sigan contando qué les pareció o qué preguntas tienen, qué dudas tienen. Por favor, cuéntenos, háblenos, estamos pendientes. Buenas tardes. Vea, súper sencillo. Es lo más sencillo de este mundo. El papel simplemente, después de ponerlo, lo ajustamos con cintica de enmascarar. No sé si de ahí lo alcanzan a ver. No sé si alcanzan a verlo. Las cinticas de enmascarar
por estos lados, ¿cierto? Para que quede el papelito lo más templadito posible. Es importante tener en cuenta la caja, hay que desfondarla. Y como lo explicamos al principio, las hojitas, las alitas de las cajas no se le arrancan, sino que las metemos hacia adentro para que la caja quede estable, para que la caja quede firme y no se nos vaya a dañar el teatrino con facilidad. Cuéntenos, familias, ¿qué otras inquietudes? Con gusto, Gracias por esa pregunta. Cuéntenos qué otras inquietudes antes de cerrar. María Cruz, lee. ¿Cómo les pareció? Vamos a leer algo de lo que nos están diciendo. A ver, permítame. Un cuento es contarles a los niños cómo se conocieron los papás, actividades que se comparten, todo, y el día más feliz de esos papás, cómo llegó un niño llamado, como se llama el niño, y decirnos el nombre del niño, sería genial. Sí, es papel mantequilla. O papel bond. Con todo el gusto, gracias a ti. ¿Qué otras preguntas? Cuéntenos, inquietudes, dudas. Recuerden que nosotros estamos dispuestos a atenderlos. Tenemos inscripciones permanentes en toda la comuna, en todas las comunas de Medellín, en todos los 5 corregimientos y las 16 comunas. Por ahora estamos virtual. Necesitamos que nos acompañen. Por ahora, toda la semana estuvimos a las 3 de la tarde. Recordarles que nuestro canal de YouTube, mañana que tienen todo el tiempecito libre, nos pueden estar viendo, es la estrategia Aprendiendo en Casa. Hola, ¿cómo estás? ¿Desde qué edad se puede? Excelente pregunta. Realmente la actividad se puede empezar desde muy temprana edad. Recordemos que los niños cuando nacen no tienen el sentido de la vista completamente desarrollado, sino que ven diferencias entre blanco, negro y en escalas de grises. Ven muy bien en la distancia que hay desde el seno de la madre hasta el rostro, pero de ahí para allá se empieza a ver de forma difuminada. Nosotros hemos escuchado mucho que a los niños no se les debe estimular, por ejemplo, poniéndole linternas y todo eso, y es muy cierto. Pero cuando trabajamos a una buena distancia, juegos de luces con sombras, se puede empezar a cualquier. En las actividades que hemos hecho con la población antes de que iniciara toda esta cuestión de la pandemia, lo hacíamos con toda la población y nos daban unos resultados impresionantes porque la luz capta mucho la atención de los niños. Si nos gusta a los adultos, a los niños les encanta. Entonces vamos a aprovechar esta técnica, esta metodología. Con todo el gusto. Gracias a ti por participar. Cuéntanos, hay otra pregunta en el chat. Hola. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu participación y por el apoyo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Alejo, yo creo que podemos ir cerrando entonces esta sesión. Ya son las 4 de la tarde. Ya estamos ahí cerquita de las 4. Déjenos sus inquietudes. Recuerden el diligenciamiento del link, que es muy importante. Para Linder es muy importante saber quién estuvo con nosotros acompañándonos. Recuerden mañana si pueden ingresar al canal de YouTube para que vean todas las sesiones de la semana. Todas las sesiones fueron muy variadas, muy diferentes, con muy buenas herramientas pedagógicas para ustedes que tienen niños y niñas en sus casas. Aprovechen estos espacios, que para nosotros también es un gusto poder estar con ustedes. Feliz tarde y gracias. Muchas gracias. Recuerden asistir al canal de YouTube y darnos un like y compartirlo con todas sus familias y conocidos. Hasta luego. Estrategia Aprendo en Casa.